Bueno, muy bien. Aquí estamos, listos para comenzar. Vamos a dar acceso a los que están ahí rezagados. Bienvenidos, muchas gracias por estar del otro lado hoy para escuchar a la doctora Leonor, perdón, Guini hablar sobre lo que es, bueno, actualización en firma digital, ¿no? Nos vamos a poner al día con las últimas novedades que se fueron dando en esta temática que interesa mucho. Son dos clases, recuerden que son clases de 2 horas, esta masterclass es especial porque es un poco más larga. En la primera clase vamos a estar viendo qué es una infraestructura de firma digital, cómo está compuesta, una breve explicación de nuestro régimen de firma digital en la ley 25.506 y en el Código Civil, y vamos a estar viendo también jurisprudencia. Bueno, para quienes no conocen a Leonor, que es una colaboradora de hace muchísimo tiempo en Microjuris, escribe y da cursos, y bueno, encantados de tenerla nuevamente con nosotros. Es abogada, obtuvo su título de posgrado como abogada especialista en Derecho de Alta Tecnología en la UCA, con amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos jurídicos tecnológicos en el ámbito público y privado. Se ha desempeñado como asesora legal de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información, donde ha desarrollado proyectos de regulación compleja en seguridad tales como los relacionados con la autoridad certificante raíz de la República Argentina y el licenciamiento de prestadores de servicios de infraestructura de clave pública del sector privado. En la actividad privada participó como asesora legal en proyectos tecnológicos relacionados con temas de firma electrónico digital, historia clínica digital y en temas relacionados con propiedad intelectual. Asimismo, ha realizado importantes proyectos de programas de gobernabilidad en materia de protección, esperen que me perdí, en materia de protección de datos, y participa junto con su equipo de asesores en el asesoramiento de proyectos de tokenización en blockchain. Actualmente se desempeña como adjunta del posgrado de Derecho Informático de la UBA, donde imparte el módulo de registros documentales electrónicos y digitales. En la actividad privada, actualmente se desempeña como consultora en materia de derecho informático de la CAUT SA, empresa que reviste el carácter de certificador licenciado de firma digital. Bueno, Leonor, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, Irene, gracias por la invitación. Bueno, Bueno, y vamos gracias a... Sí, a toda sí, la sí, gente que a sí. esta hora está acá. Sí, Sí, la sí, verdad que sí. realmente. Es un gusto tenerlos a todos. Muchísimas gracias. Leonor, si querés compartir pantalla, yo me quedo atendiendo a los que están ingresando. También recuerden que podemos comunicarnos a través del chat si tienen alguna consulta. Si hay algo que no comprenden y quieren consultarle a Leonor, paramos y volvemos para atrás, no hay problema. La idea es que esto sea dinámico, interactivo, que sirva, más que nada, ¿no es cierto? Así que, bueno, me voy a silenciar, Leonor, todo. Dale, bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Vamos a tratar de estructurar una clase lo más dinámica posible, así que les diría que cuando ustedes quieren me pueden interrumpir, no hay ningún problema, y me piden que les explique algo. Si hablo muy rápido también, si necesitan que les repita algún concepto, lo pueden hacer por el chat también, y me va a avisar Irene. Pero en principio lo que quiero es que haya un ida y vuelta y que aunque sea la cosa más tonta, me paren y me pregunten. Como que yo no doy nada por sabido. Trato en esta primera clase de introducción que ustedes entiendan no solamente cómo se maneja el auto, ¿no? Porque muchos ya deben usar firma digital, sino en qué consiste esto, o sea, qué hay adentro del auto, en una palabra. Entonces voy a dividir la clase primero en aspectos generales, obvio, después vamos a ver bien todo lo que es parte técnica. En parte técnica incluso preparé un trabajo práctico que se los voy a dejar, si tienen ganas lo hacen y si no, no. Seguramente los más curiosos lo van a hacer, cosa que me parece bien, y si plantea algún tipo de dudas, bueno, después me piden que se lo explique en la próxima clase. Y después vamos a ver un poquito de jurisprudencia, pero básicamente hoy nos vamos a centrar en aspectos básicos de la normativa de firma digital y del Código Civil, ¿ok? Y de todos los problemas que plantean. Bueno, me imagino que tenemos un grupo de personas heterogéneas, ¿no es cierto? Si bien
prevalecen los abogados, como Irene me dijo, algunos sabrán más de este tema y otros sabrán menos, así que, bueno, no tengan miedo de preguntar, incluso los que sepan más también pueden hacer aclaraciones respecto de todo lo que yo digo, ¿ok? Bueno, eh, voy a tratar de compartir, ustedes me dicen si se ve. Ahí se está comenzando a ver tu pantalla. Sí, pero no la presentación, No, ¿no? No. pero ahí, Ahí, ahí sí, ahí sí. bien, perfecto, bárbaro. Los tengo de costadito, voy a tratar de, si hago presentación con diapositivas, no los voy a dejar, no los voy a poder ver a todos, ¿eh? Lo que sí Así creo que no que, estabas parada en el primero. Puede sí, ser eso en no la tengo primera idea. Sí, diapositiva. sí, 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 sí. Bien, bueno, arrancamos desde acá. Entonces, bueno, este es mi link. Se pueden conectar conmigo a través de LinkedIn. También les dejo mi correo electrónico, uno de los que más uso. Y bueno, Irene ya hizo de alguna manera mi presentación, así que no hay necesidad de que volvamos con esto. Bueno, básicamente hoy vamos a aprender lo que es, primero, en la primera diapositiva, en el primer slide, el objetivo es que ustedes entiendan la diferencia entre firmar y certificar. Normalmente cuando nosotros hablamos de certificadores y licenciados decimos, sí, la firma está certificada. Parecería como que todo es lo mismo, firmar y certificar. Vamos a ver que son dos conceptos distintos. Firmar significa identificarse y aprobar lo que está escrito en un documento. Y certificar tiene que ver con esto de dar fe respecto de la validez de la firma y de la identidad, y que la identidad del firmante se corresponde con la del autor de ese documento. Entonces, lo que hace una autoridad certificante, y después lo vamos a ver técnicamente ya en detalle, ¿no? Es dar fe respecto de que una persona es quien dice ser a través de un sistema de unión, ¿no? De la identificación de esa persona con una clave pública que se distribuye de una manera segura, ¿sí? Bueno, y de esa manera, al atribuir de forma segura una clave pública a una persona previamente identificada por la autoridad certificante, se dice que esa persona es quien dice ser. A esto nos referimos cuando hablamos de la certificación por parte de una autoridad certificante. Pero pregunto a todos los que me acompañan hoy en esta clase. Certificar, y cuando hablamos de la certificación por un escribano, ¿es lo mismo que la certificación por una autoridad certificante? Pueden responder directamente, me dicen lo que piensan. ¿Qué diferencia hay entre es lo mismo la certificación por una autoridad certificante que por un escribano? Acá ¿Qué Daniel les dice, si parece? es pública, sí, dice Daniel. No entiendo, a ver, Irene, ¿qué dice? Daniel dice, si es pública, sí. Si es pública, ¿se refiere a una autoridad certificante pública? Entiendo que sí. Mm. Secretaría de Todos un opinan. juzgado, por ejemplo, dice Secretaría de un juzgado. Ajá, la secretaria de un juzgado. Lo equipara a la validez que le puede dar la certificación de un escribano. A ver, bien. ¿Hay otra opinión más? ¿Qué más puede hacer un escribano que no hace una autoridad certificadora, por ejemplo? Digamos, un escribano en el sistema latino, ¿no es cierto? ¿Qué hace el escribano en el sistema latino? Certifica respecto de la identidad de las partes, sí, perfecto. ¿Y qué más hace? Es mucho más amplia la labor de un escribano que de una autoridad certificante. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Que es datario de la fe pública, dice Liliana. Muy bien, es datario de la fe pública, claro, es datario de la fe pública, pero lo que hace básicamente un escribano es controlar la legalidad del acto, ¿ok? O sea, controla la legalidad del acto, puede llegar a
incluso hasta asesorar a las partes respecto de ese acto que se va a celebrar, ¿no? Y también lo que hace, y esto es bastante importante, ¿no? Da fe respecto de que no haya vicios de la voluntad respecto de ese acto. O sea que con esto ven que la certificación realizada por una autoridad certificante no tiene nada que ver con la certificación, hablamos de una autoridad certificante en general, no tiene nada que ver con la certificación que hace una autoridad certificante. ¿Sí? Bien, hoy en día tenemos que iniciamos la mayoría de las organizaciones digamos, procesos de digitalización. O sea, hoy pasamos del soporte papel al soporte digital y de ahí surge la necesidad de la firma de esos distintos documentos que se van generando, de esos distintos procesos que se van automatizando. Bueno, ¿cuáles son los pilares de una comunicación segura? Parece que históricamente los pilares de una comunicación segura se basan en la existencia de un tercero de confianza. A ver, cuando hablamos de la identificación física de una persona, la información de esa persona se contrasta contra el documento de identidad expedido por el Estado. Entonces, el Estado, en ese caso, que es el que expide a través del Ministerio del Interior este documento de identidad, es un tercero de confianza. Entonces, dos partes entran en contacto y hay un tercero de confianza. El Estado que garantiza que esas personas que figuran en el documento son quienes dicen ser. Acá aparece el tercero de confianza. Ahora bien, cuando hablamos de llevar esto al mundo digital, necesitamos de un documento digital que ofrezca las mismas funcionalidades que tiene el documento físico, pero con un plus todavía más importante o sea, nos tiene que ofrecer muchas más garantías que el documento físico porque no contamos con la presencia física de las personas. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Se resuelve mediante la tecnología, mediante el uso de mecanismos criptográficos, siendo dos elementos los fundamentales, la firma digital y el certificado. Bien, o sea que para resolver este problema en el mundo digital, lo hacemos mediante el uso de mecanismos criptográficos y después vamos a ver que la tecnología que se usa es la criptografía de clave pública y tenemos que contar con dos elementos esenciales, firma y certificado. Les recomiendo a todos los que están escuchando que me sigan con la ley 25506, ¿sí? Porque así ustedes pueden ir anotando en la norma todo lo que vamos viendo. Además, después creo que Irene les va a dar por escrito, ¿no? Una serie de artículos que escribí también que se refieren a todo esto que estamos viendo, ¿sí? O sea que ustedes van a tener también todo el contenido por escrito. Bueno, los que me siguen con la ley, mejor entonces. El documento digital está definido en el artículo 6 de la ley 25506. El artículo 6 otorga a ese documento digital el o establece, digamos, que un documento digital satisface el requerimiento de escritura. O sea, le otorga valor probatorio y valor jurídico, pero no solamente al documento firmado digitalmente, sino también a un documento firmado electrónicamente. Cuando hablamos de documento digital, tal como lo define el artículo 6, ¿qué estamos comprendiendo? Un documento digital es contenido, continente, o sea, soporte, firma, contenido, y hay algo más que es muy importante y que sirve a los efectos de la prueba judicial. ¿Qué les parece que puede ser? Que también forma parte de ese documento digital. Que es muy importante a los efectos de la prueba, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos que probar al juez los hechos, aparte de
presentarle, por ejemplo, un email, supongamos, ¿no es cierto? ¿Qué más le tenemos que presentar? El contenido, cómo se firmó ese email, cómo estaba soportado, lo tenemos que explicar, pero ¿qué otro elemento tiene un documento digital que también es súper importante a los efectos de la valoración de la prueba, ya sea que esté firmado digitalmente o electrónicamente? ¿Qué les parece? Acá Leopoldo dice fecha cierta. Bueno, fecha cierta puede ser si es un instrumento privado reconocido, pero ¿qué otro elemento tiene un documento electrónico que es súper importante? El certificado que lo autoriza. Claro, eso es a los efectos de la firma digital. Pero hablemos del documento en sí solo, lo que contextualiza el contenido del documento, la fecha, de quién a quién fue ese documento, todo eso, ¿cómo se llama? Toda esa contextualización que rodea al documento y que surge generalmente de la academia. Metadata puede ser. Metadatos, perfecto, Ahí, bueno, metadatos. metadato, Ramiro contestó bien. Ramiro, perfecto. Ramiro, podés hablar también, ¿eh? Pueden hablar, chicos, directamente, ¿eh? Así, por lo menos les conozco la cara y después los veo por la calle y sé de dónde son o dónde los conocí, porque si no, no les veo la cara, ¿sí? Así que pueden hablar directamente, anímense. Bueno, perfecto. Bueno, y otro principio muy importante en nuestra normativa que le encontramos en distintas tecnologías y se aplica por lo general también a firma digital es el principio de la neutralidad tecnológica. ¿Qué quiere decir el principio de la neutralidad tecnológica? ¿Qué les parece? Que no nos atamos a ningún tipo de tecnología. O sea, que podemos ampliar si aparece una tecnología mejor para obtener el mismo resultado, nosotros la admitimos, ¿sí? Porque puede ser que una tecnología ya esté muy vetusta, entonces sería necesario reemplazarla por otra para producir los resultados o los efectos que establece la ley, ¿no? Entonces, este es el principio de neutralidad tecnológica. O sea, esto de ampliarnos a distintas herramientas, a distintos mecanismos para cumplir con las exigencias que establece la ley. ¿Ok? Muy bien. Hay algo muy importante, porque cuando hablamos de firma digital todos hablamos del no repudio, ¿no? Pero el no repudio es la consecuencia de dos principios importantes. Bueno, acá entró un colega, le agradezco muchísimo que esté acá, Gonzalo. Gracias por tu tiempo y por compartir la clase. Les decía a todos los chicos, a todos los colegas que por favor se animen a hablar, así hay un ida y vuelta también. Bueno, entonces decíamos que el principio de no repudio es la consecuencia de la autenticidad y de la comprobación de la inalterabilidad del documento electrónico. ¿Sí? Entonces, esos dos factores dan como consecuencia el no repudio. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo puedo identificar adecuadamente al emisor de una declaración de voluntad electrónica, yo puedo llegar a sustituir el concepto tradicional de firma. Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo lo voy a identificar, ¿sí? A través del uso de esta tecnología. Bien, para poder identificar correctamente al emisor de una declaración de voluntad, tengo que utilizar criptografía asimétrica, o sea, una tecnología que se denomina criptografía asimétrica. Y se denomina criptografía asimétrica porque opera con el juego de dos claves, la pública y la privada. Esto lo vamos a ver en líneas generales y después lo vamos a ver ya en la parte técnica de la clase, ¿sí? Pero como principio general, vamos a ver que siempre el emisor genera su clave privada y de esa clave privada se genera la clave pública. Esta clave privada no es requerida por el receptor para desencriptar el contenido del mensaje y una condición esencial es que esta clave privada tiene que estar bajo el absoluto control del emisor u operador, porque es lo que impide justamente el repudio de la operación. Ahora, este concepto de no repudio que tenía que ver con la autenticidad y con la inalterabilidad del documento, ¿no? Está vinculado específicamente
a la responsabilidad de ser el único que tiene conocimiento de esa clave privada. Bien, entonces, podemos identificar al emisor de una declaración de voluntad. Esto hace que podamos cambiar el concepto de firma tal como lo conocemos materialmente. Y esto lo podemos lograr a través del uso de criptografía asimétrica. Después vamos a ver en detalle qué es la criptografía asimétrica. Y acuérdense que la autenticidad, ¿sí?, y la inalterabilidad es lo que da como consecuencia este principio del no repudio del documento electrónico. Bien, otro principio importante que maneja nuestra normativa, el principio de no discriminación. O sea, ¿esto qué significa? Que si yo ofrezco como prueba un documento electrónico, ningún juez puede inhibirme, ¿no?, ni puede obligarme a presentar el documento por escrito, siempre y cuando, obviamente, ese documento pueda ser validado, o sea, se pueda validar la identidad y la inalterabilidad de ese documento. Bien, o sea que esto es importante, no discriminación respecto del soporte electrónico, ¿sí? Y ahora vamos a la integridad o inalterabilidad del documento, porque dijimos que la autenticidad estaba relacionada con probar, ¿no?, a aquel emisor, o sea, aquel que fue el emisor de esa declaración de voluntad. La integridad está relacionada con comprobar la inalterabilidad del documento. El artículo 8 de la ley, para los que tienen la ley, me siguen con la ley, ¿no?, se prueba la integridad del instrumento mediante un procedimiento que se llama procedimiento de verificación de firma digital. Si ese procedimiento de verificación es verdadero, se presume, salvo prueba en contrario, que el documento electrónico no ha sido modificado desde el momento de su firma. Bien, acá aparece un nuevo elemento, que la firma digital es verificable. Nosotros vamos a tratar de ver en este curso cómo se verifica la firma digital, ¿sí? Vamos a tratar de que todos aprendan manualmente cómo se verifica una firma digital, y si no, ustedes van a poder verificar una firma digital, ¿no?, a través de cualquier autoridad certificante, ¿sí? En principio, la firma digital es válida siempre que esté asociada a un certificado emitido por un certificador licenciado, pero muchas veces ese certificado puede haber sido revocado por cualquier causa, ¿sí?, porque el juez lo determinó, porque la autoridad certificante lo determinó, porque hubo amenaza de la clave privada y el mismo usuario va a denunciar ante la autoridad certificante el compromiso de la clave privada. Entonces, en ese caso, yo no voy a poder validar la firma. No voy a poder decir este procedimiento de validación de firma es verdadero, ¿sí?, porque el certificado está revocado. Ustedes pueden consultar el estado de los certificados a través de la lista de certificados que expiden las autoridades certificantes. Ustedes, cuando entran a cualquier autoridad certificante, van a ver que dice lista de certificados revocados, y ahí van a buscar el número o la serie del certificado de ustedes. Y esto es muy ventajoso que se haga, sobre todo cuando reciben una firma digital. Yo, cuando recibo una firma digital, la verifico, y el mismo procedimiento de verificación me va a decir si el certificado está revocado o no está revocado. ¿Ok? Eso lo vamos a comprobar. También vamos a llegar a poder ver eso en el curso. Bueno, dudas hasta acá me pueden preguntar. ¿Ok? Una, Sí, oigo. Bienvenida. bien. ¿En qué caso un juez puede revocar ese certificado? Porque diste tres opciones y una era el juez. Claro, el juez también podría revocar esa firma digital. El juez, por ejemplo, si el procedimiento técnico de creación de firma tiene algún tipo de problema y el juez lo verifica, por ejemplo, el juez verifica que el certificado asociado a la firma no es válido, ¿no? No es válido porque suponete que ya venció. Bueno, puede decir técnicamente esta firma digital no es válida, o sea, no vale como firma digital. Ahora, hay una cosa importante. Sandra es la que me preguntó, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si querés prender tu camarita, mejor, Sandra, si podés, ¿eh? No, 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 Eh, bueno, no puedo, por bueno, eso. una lástima.
Una cosa importante que me preguntan muchas veces, incluso en las distintas empresas para las que trabajo, hay una cosa que es importante de reconocer. ¿Qué pasa cuando el certificado está vencido? ¿Esa firma vale como firma digital? No, porque el certificado está revocado. Entonces, ¿qué es? Bueno, la misma ley lo dice en el decreto reglamentario. Dice que toda firma que no produce los efectos de firma digital vale como firma electrónica. O sea, que esa firma tendría una validez probatoria que no estaría a la misma altura de la firma digital, pero sí valdría como firma electrónica. ¿Ok? Bien, hay muchos procesos de impugnación de firma digital, por más que uno diga, bueno, la firma se verifica y ya está. No, la misma normativa establece la posibilidad, ¿no?, que un tercero, ¿no?, pueda impugnar esa firma. Pero vamos a ver que es tal la superioridad de la firma digital que esa firma va a seguir siendo válida hasta tanto se demuestre lo contrario. Bien, no sé si respondí a la pregunta, si queda alguna duda, seguimos. No, correcto para mí, gracias. De nada. Bien, vamos a ver ahora, ya vimos el documento electrónico, vimos la autenticidad, vimos en líneas generales inalterabilidad, cómo se lograba dar a ese documento electrónico las mismas garantías que a un documento soportado materialmente, y dijimos que era a través del uso de la criptografía asimétrica, con dos elementos fundamentales, firma digital y certificado. Y vamos a ver ahora un poquitito qué dice la norma respecto a cómo se conserva el documento electrónico. Parece que no es fácil interpretar estos dos artículos, pero para los escribanos es clave. Digamos que es el artículo que son dos artículos fundamentales para iniciar todo el proceso de despapelización, ¿no? Dice, son los artículos 11 y 12 para los que me siguen con la ley, de la ley de firma digital. Dice, el documento electrónico firmado digitalmente y el reproducido en formato digital, firmado digitalmente, a partir de un original de primera generación en cualquier otro tipo de soporte, serán considerados originales. Con esto, ¿no?, nos da una pauta de que no hay una diferencia entre copia y original. Si están firmados digitalmente, ambos van a ser considerados originales. Obvio que estamos hablando de un documento electrónico, porque si ese documento electrónico lo imprimimos, deja de ser un documento digital, pierde todas las características de un documento digital y obviamente ya no vamos a poder validar la firma, no va a ser válido a los efectos de probar autoría, autenticidad o no repudio. ¿Me siguen? Bien. La conservación. La conservación se realiza mediante documentos digitales firmados digitalmente, siempre que sean posibles para su posterior, siempre que sea posible su posterior acceso, o sea, su posterior consulta, y se pueda determinar fehacientemente origen, destino, fecha y hora de su generación, envío o recepción. Cuando se hacen grandes procesos de despapelización, por ejemplo, yo participé en algunos que tienen que ver con la administración pública, ¿no? Generalmente hay distintos procesos, hay distintas maneras de llevarlo a cabo, pero siempre se hace a través del labrado de actas cuando comienza el proceso y se utiliza para cada una de las copias que se sacan, que generalmente las copias son escaneadas y se trata de que sean escaneadas con muy buena calidad, todas tienen que ser firmadas digitalmente y tienen que estar en muy buenas condiciones para su posterior acceso, ¿sí? Esto es fundamental. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hay una consulta como para ir un poquito para atrás, sobre todo calculo que será en base a lo que mencionaste de el documento con firma digital que tiene la firma ya vencida, digamos, y entonces pasa a ser una Una firma firma electrónica. electrónica. La pregunta concreta es ¿qué diferencia hay entre una firma digital y una firma electrónica? Bueno, ahora ya llego. En un Ah, ratito bueno, bueno, ya, en un ratito ya estamos en ese punto, pero perfecto. bueno,
Eso lo vamos a ver en la parte de eficacia probatoria de cada una de las firmas. ¿Ok? Muy bien. Bien, acá terminamos con el tema de conservación del documento, como para que ustedes entiendan lo fundamental que es esto en cualquier proceso de digitalización que se lleve a cabo. Bien, ahora vamos a ver qué tipo de documento electrónico, o sea, un documento electrónico firmado, es la pregunta. ¿Es un instrumento privado? Bueno, esto va a depender de distintas posiciones que hay en la doctrina. A mi entender, el documento electrónico es un instrumento privado, siempre que yo pueda probar autoría e inalterabilidad de ese documento, esté firmado electrónica o digitalmente. Siempre tenemos que tener en cuenta que una vez reconocida la firma, o sea, hasta el momento del reconocimiento de la firma, como cualquier instrumento privado, carece de eficacia probatoria. Una vez reconocida la firma o que se dé por reconocida esa firma, adquiere fuerza probatoria entre las partes, pero no respecto de terceros. O sea, se aplican los principios del instrumento privado. Ahora, entre las partes, ese instrumento privado, ¿no? Podemos decir que una vez que está reconocido, se convierte en un instrumento público. Pero para que adquiera fuerza probatoria respecto de terceros, tenemos que llevar a cabo o recurrir a algún procedimiento para que adquiera fecha cierta. Bien, la ley no dice cuáles son, o sea, el Código Civil anterior sí decía cuáles son los distintos medios para que un instrumento privado adquiera fecha cierta respecto de terceros. O sea, acá se admite cualquier tipo de procedimiento. O sea, si yo aplico un sellado de tiempo a ese documento electrónico, adquiere una fecha cierta. Si yo lo almaceno en blockchain, por ejemplo, ¿no? A través de un sellado en blockchain va a adquirir fecha cierta. ¿Sí? Cualquier acontecimiento que no ponga en duda, que haga indubitable esa fecha. Bien. Pregunten cualquier tipo de duda. Bueno, Leonor, la ley, ¿sí? Pedro, perdón, sí, esto que Pedro, ¿cómo mencionabas, estás? ¿cómo andás? Esto que mencionabas de que para las partes, una vez reconocido, ese instrumento es para las partes como un instrumento público y Sí, para hacer esa característica extensible a terceros, cosa que sería muy interesante porque podría ser como un instrumento labrado por un escribano, por así decirlo, que tiene, o sea, eficacia probatoria respecto de terceros, claro. exactamente, con ese instrumento, por ejemplo, colocado, como decía vos, con un sello de tiempo, poner a través de una blockchain, ¿surtiría ese efecto? ¿Podría reemplazar probatoriamente a una certificación de firma notarial? Bueno, lo que pasa es que la certificación notarial de firma tenés que distinguir dos aspectos, ¿no? El contenido del acto, ¿sí? Que el escribano no va a dar fe de la legalidad de ese acto porque no lo llevó a cabo, pero lo que sí tiene carácter de instrumento público es la certificación en sí. O sea, la certificación con la firma del escribano, o sea, la atestación que pone el escribano diciendo que concuerda con el original y demás, todo eso sí es un instrumento público, ¿no? Que no podría ser desconocido y que no se puede impugnar aparte. Y aparte, a propósito de eso, yo podría, según el tipo de instrumento, podría ejecutarlo judicialmente como un título Ah, sí. ejecutivo. Bueno, eso lo vamos a ver cuando hablemos de jurisprudencia y vamos a ver cómo aún un documento electrónico firmado electrónicamente se puede ejecutar hoy en día. Perfecto, ¿Mm? gracias. Bien, pero respecto al ejemplo que vos diste de la certificación notarial, digamos, es la única que tiene carácter de instrumento público, ¿ok? Ok, Porque ahí la expide un escribano. Entonces la certificación de por sí es un instrumento público, no el contenido del instrumento que sigue siendo un instrumento privado, ¿no? Ok, perfecto, perfecto. muy bien. Pregunten lo que duden o las inquietudes que se les producen a partir de lo que estoy preguntando. Bueno, la ley habla del principio de equivalencia funcional. Esto lo sacamos de la ley de Naciones Unidas, de la ley UNCITRAL. Casi todos los países
europeos que siguen el derecho europeo continental establecen el principio de equivalencia funcional. Dice, cuando la ley requiera una firma manuscrita, esta exigencia será satisfecha por una firma digital. ¿Ok? Equivalencia funcional entre firma manuscrita y firma digital. Ahora, ¿cuándo se produce esta equivalencia funcional? ¿Siempre? No. Esto sí que no es así, esto sí lo tenemos que entender. Se equipara la firma manuscrita siempre que hablemos de una firma que está asociada a un certificado expedido por un certificador licenciado. ¿Sí? ¿Hasta acá lo entienden? O sea, se tiene que tratar estrictamente de una firma digital. Y cuando hablo estrictamente me refiero a que tiene que reunir dos aspectos, el técnico, o sea, la tecnología que utilizamos, y los efectos que la ley le otorga a esa firma. ¿Ok? O sea, para que haya equivalencia funcional, tenemos que tener una firma digital asociada a un certificado expedido por un certificador licenciado. Bien. Y ahora se me ocurre preguntar por qué esto es así. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sí con la firma digital? ¿Por qué no con la firma electrónica? ¿No es cierto? Y ahora empezamos un poquitito ya a meternos más en profundidad en este tema. Bueno, yo les diría que es porque la firma, en realidad, se calcula del contenido del documento. Y esto lo vamos a ver cuando estudiemos la parte tecnológica. Y de alguna manera, como yo calculo la firma técnicamente del hasheo del documento, ¿no? Se estaría cumpliendo con ese principio de inmediatez que hay en la firma en papel entre el contenido y aquel que firma. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ver después, o sea, esto del cálculo de la firma digital del contenido del documento, después lo vamos a ver cuando estudiemos el valor hash. Pero en principio, esta es la razón por la cual se le otorga equivalencia funcional a la firma digital respecto de la firma hológrafa. ¿Sí? Porque lo calculo directamente del contenido del documento. No lo calculo de una parte del documento, lo calculo de la totalidad del documento. ¿Ok? Una consulta, Leonor, Bueno, que hacen. sí, cómo no. ¿Quiénes son los certificadores licenciados o a través de cuál podemos acceder a ellos y a través de qué mecanismo tecnológico, programa, proveedor? En principio, ustedes tienen una página que si la podés escribir en el chat, Irene, Sí, es cómo no. Autoridad Certificante Raíz de la República Argentina. Ustedes entran a esa página, a la página de Autoridad Certificante Raíz, y ahí figuran todos los certificadores licenciados. O sea, mientras me oyen lo pueden hacer. Y están todos los certificadores licenciados, todos los que tienen una licencia habilitada a la fecha. Pero no solamente van a encontrar todos los certificadores licenciados, sino también la política de certificación de cada uno de ellos, ¿sí? Y el certificado válido emitido a favor de cada uno de ellos por la autoridad certificante raíz. Entonces, ustedes quieren entrar a la infraestructura de un certificador licenciado privado, entran, por ejemplo, pueden entrar a, no sé, a la ONTI, que es estatal, pueden entrar al Ministerio de Modernización, que es estatal, o pueden entrar a un certificador privado licenciado, como la CAUT, como ENCODE, como Vox, ¿no? Hay 4 en este momento certificadores licenciados privados, y pueden ver toda la infraestructura de cada uno de estos certificadores. La infraestructura es lo que vamos a empezar a ver un poquito ahora. La idea es que ustedes se vayan de este curso con una idea clara, ¿no?, de lo que estamos hablando respecto a qué es una infraestructura de firma digital, que puede ser pública o privada, puede ser nacional, ¿no?, o bien puede ser provincial. ¿Ok? Bueno, entonces creo que contesté lo que me preguntaron, ¿no? No me quedó nada en el tintero. No, creo que el mecanismo tecnológico quizás, pero eso es el token, Ah, ¿no? el mecanismo tecnológico en cuanto a la creación de firmas, ¿se refiere, Irene? Por eso, Claro, bueno, claro. lo vamos a ver en la parte técnica de la clase. ¿Sí? Bueno, Bueno, sí, cómo no. Ahí estoy muy poniendo bien. exactamente la dirección
es larga, ténganme paciencia porque la estoy escribiendo. Autoridad certificante raíz de la Sí, República Argentina. sí, pero Bueno, tengo la página, así que ahí se las paso con el link directo. dale, dale, Bien. perfecto. Bueno, ¿qué establece la normativa? Para que ustedes vean qué comprende la normativa. Comprende la organización institucional de todo lo relativo a firma digital, infraestructura, autoridad de aplicación, cómo es la auditoría de los certificadores, quiénes son certificadores, y después define todos los componentes que integran la infraestructura. Firma, documento, vamos a hablar de firma, de documento, de certificado digital, de titular del certificado digital, del usuario, del tercer usuario, que después vamos a ver las diferencias, de políticas de certificación, y hay un régimen, ¿no?, de responsabilidad especial y un régimen de sanciones que también establece el marco normativo. O sea que el marco normativo es muy amplio, abarca todos estos aspectos, aspectos que son de seguridad, porque todo tiene que ver con seguridad informática, obviamente, y aspectos que tienen que ver con privacidad, que está muy ligado a todo lo que es la seguridad, y aspectos que tienen que ver con temas estrictamente técnicos y otros temas que son estrictamente legales. Bien, obviamente tenemos una autoridad de aplicación, ¿sí?, que es la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en este momento, que es autoridad de aplicación de toda la normativa de firma digital. Bueno, sigo adelante y todo lo que no entiendan me lo preguntan directamente, no hay ningún problema. Me pueden cortar todas las veces que quieran. Bueno, acá un poquitito les pongo todos los requisitos que tiene que tener una firma digital. La firma se tiene que vincular con un documento digital. Y de acuerdo a lo que hablamos antes, por el principio no de equivalencia funcional, tiene que ser calculada directamente del documento. Que dicha vinculación se realice mediante la aplicación de un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante. Ese procedimiento matemático se refiere a la criptografía de clave pública, que requiere información respecto de algo que tiene que quedar bajo el exclusivo conocimiento del firmante, que es la clave privada. Que dicha información se encuentre bajo el absoluto control del firmante. Que la firma pueda ser verificada. Por eso yo les dije que para que sea válido un documento electrónico firmado digitalmente, yo tengo que poder verificar la firma. Si lo imprimo, deja de ser un documento digital. Que dicha verificación permita identificar al firmante. O sea, yo de dicha verificación tengo que obtener el dato certero que la firma pertenece, ¿no?, a fulano de tal y que esa firma es válida. Y vamos a ver por qué es válida. Yo voy a propiedades, ¿no?, de ese certificado y me va a decir por qué es válida, ¿sí? Que dicha verificación permita detectar posibles alteraciones del documento digital posterior a su firma. Si yo verifico y esa verificación me dice este documento fue alterado el día tal y se le agregó tal cosa, ¿sí?, ahí van a ver que el procedimiento de verificación, ¿no?, detectó que el documento fue modificado a partir del momento de su firma. Y después que esa firma, ese certificado tiene que haber, o sea, el certificado que está asociado a la firma, tiene que haber sido expedido por un certificador licenciado dentro de la infraestructura de firma digital de la República Argentina. Bien, ¿preguntas hasta acá? Leonor, ¿te hago una Sí, pregunta? Pedro. Yo sabés que hace un tiempo yo saqué la firma digital, la remota, que se valida Sí. a través del sitio web y demás, que es solo para PDFs, que a mí me servía para firmar digitalmente esos documentos. Lo que me pasó es que PDF en general, la gran mayoría, todos usan Adobe como programa para leer los PDFs. Y me pasaba que Adobe no me reconocía la firma. Entonces yo me comuniqué con
porque yo lo firmaba, el PDF, lo verificaba con la plataforma a distancia, con mi usuario y estaba todo bien. Pero cuando le mandaba un documento a una persona y decía, verificar lo que es mi firma, y él me decía, no, pero acá me sale que no me lo verifica bien. Entonces y yo incluso me comuniqué con la gente de ahí de firma digital y demás, y me dijeron, ¿sabes qué? Me dieron un par de soluciones, ninguna funcionó, me dijeron, agarrá el programa, el de Sólido Sign, me dijo. Pero Sí. yo me quedé medio como diciendo, pero ¿y si la gente con la que todos usan Adobe, ¿qué le tengo que decir? Bajá tal programa para... Entonces me pareció poco práctico eso, no sé si es muy común o quizá tuve mala Totalmente, suerte. totalmente, totalmente, muy poco práctico y suele pasar con los certificados del Ministerio de Modernización o con los certificados de la ONTI. Pero después, con ningún otro certificado pasa. O sea, en general nosotros recomendamos que se use Adobe y que aprendan a verificar con Adobe, porque eso es lo ideal, porque si yo tengo que verificar con un Adobe Sign, para eso directamente voy a la firma y uso la firma de Adobe Sign, ¿no? Y no uso firma digital. ¿No? Es Tal muy cual. poco práctico y esas son cosas que pasan con los certificadores públicos generalmente, que hay muchos firmadores que utilizan que no están suficientemente actualizados o que no son compatibles con todos los formatos que utilizamos hoy en día. ¿Mm? Está bien. Perfecto, muy bien. Entonces ya vimos requisitos de la firma digital. Perfecto. Vamos a ver los principios en que está basado la ley. Equivalencia de condiciones, ya lo vimos en el artículo 3, entre la firma digital y la firma manuscrita. El licenciamiento voluntario, esto es importante. En nuestra normativa no hay un licenciamiento obligatorio. O sea, el mismo mercado regula, ¿no? Cómo se va a desenvolver este mercado de firma digital. ¿Qué quiere decir? Que la misma competencia entre las partes determina cuáles son las necesidades del mercado. Y así van surgiendo distintos tipos de firma, más robustas, menos robustas. Algunos van a decidir, bueno, si esto da resultado, vamos a cumplir con más obligaciones de seguridad, incluso vamos a cumplir con los requisitos que establece el Estado y me voy a convertir en un certificado licenciado. O sea, que el mismo mercado se regule. Esto es así en la mayoría de los países, salvo países donde el control estatal sea muy grande, en general, países que no sean democráticos, ¿no? Siempre el licenciamiento es voluntario. ¿Sí? Bien. La defensa del usuario del consumidor. ¿Quién es consumidor? A ver, todos aquellos que somos usuarios de firma digital. Generalmente para ser un usuario de firma digital tengo que firmar un acuerdo que se llama acuerdo del suscriptor o con el suscriptor. Es un acuerdo que se realiza entre la autoridad certificante y el suscriptor. En el acuerdo con el suscriptor están establecidas todas las condiciones, términos y condiciones bajo las cuales se expide un certificado. A ver, hay un montón de obligaciones, ¿no?, que tiene el certificador, ¿sí? Y hay un montón de derechos que tiene el usuario como consumidor. Y esos derechos se refieren a el derecho a la información. El derecho a la información está regulado en el artículo 24 de la ley, ¿no? Y es el derecho que tiene aquel, ¿no?, que compra o que adquiere un certificado digital de un certificador licenciado de saber, a ver, ¿para qué puedo usar este certificado y para qué no lo puedo usar? ¿Qué dice la política de certificación de este certificador? ¿Cuándo voy a ser responsable yo y cuándo va a ser responsable el certificador? ¿Qué exime de responsabilidad al certificador? ¿Cuál es la política de privacidad de este certificador? A ver, ¿tiene derecho a publicar mis datos? ¿Qué datos tiene derecho a publicar? ¿Yo puedo pedir la supresión de algunos datos que no tendrían que estar en el certificado? ¿Me pueden pedir datos de más? Bien, todo eso es lo que establece el artículo 24. Expresamente es el derecho a la información. Bien, el derecho a la libre competencia se establece en el artículo 17 entre todos los certificadores privados. El principio de neutralidad tecnológica, aplicable a esta tecnología como a cualquier otra tecnología, ¿no? Y después el principio de no discriminación, que también lo vimos del artículo 6, donde ningún juez puede inhibir la presentación de un documento electrónico y menos si está firmado digitalmente.
Ok, el tema sería cómo le tengo que presentar al juez ese documento electrónico, que es un tema que después lo vamos a ver, porque muchas veces tenemos el tema de que tenemos que probar, ¿no? Y no sabemos cómo llevar a cabo la prueba, cómo presentar la prueba ante el juez. Y no nos ayuda mucho esto de que cada juzgado tiene su librito. Por ejemplo, yo trabajo mucho en Federal Civil y Comercial de la Nación, y el juzgado nos establece una serie de principios acerca de cómo tenemos que presentar la prueba. ¿Eh? Otros juzgados son mucho más estrictos. Por ejemplo, en Federal Civil y Comercial lo único que te van a pedir es certificación por escribano de todo, cosa que me parece innecesario y sumamente caro. Y menos hoy en día, donde tenemos muchísimas otras tecnologías que podemos utilizar a costo cero, casi. Pero otros juzgados exigen más requisitos técnicos. Entonces, cuanto más sé yo cómo utilizar la tecnología, menos un juez me puede impugnar la presentación de la prueba. Y la idea en este curso es que ustedes aprendan a utilizar la tecnología, ¿sí? No solamente aprendan a utilizar la tecnología enchufando el token en la computadora, sino sepan de qué se trata lo que hay adentro del token. Es lo que les decía yo cuando empezó la clase. No solamente aprender a manejar, sino ver qué hay adentro del coche. ¿Ok? ¿De qué se trata esto? Bueno, estos son los principios entonces de la ley. Ahora vamos a pasar a un tema donde todos vamos a estar más cómodos, seguramente, porque es todo el problema que plantea el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la normativa de firma digital. Vamos a ver y vamos a tener que interpretar unos cuantos artículos para ver la controversia que se plantea, sobre todo por la introducción del artículo 288 del Código Civil, que no es el artículo que aparecía en el proyecto de Código Civil y Comercial, sino que a último momento fue alterado, modificado. Y esto plantea una controversia que no tiene solución hasta ahora y que solamente encontramos, digamos, amparo en algún tipo de jurisprudencia que después vamos a ver. Bien, el Código Civil se plantea el principio de libertad de las formas respecto a la expresión de la voluntad. Principio de libertad de las formas. Y se refiere, cuando se refiere a la expresión de la voluntad, cuando se refiere a expresión escrita de la voluntad, distingue entre soporte papel y soporte electrónico, diferenciando lo que nosotros llamamos instrumentos particulares firmados, que sería el instrumento privado, ¿no? El instrumento particular firmado o instrumento privado, y el instrumento particular no firmado. ¿Sí? ¿Qué sería un instrumento particular no firmado? A ver, ejemplos. Yo tengo que presentar en una prueba Un WhatsApp, un por video, ejemplo. claro, un video, ¿sí? Algo que no está firmado por las partes, ¿sí? Y que va a ser interpretado y va a ser valorado por el juez. Y por ahí no está firmado. Entonces es un instrumento particular no firmado. Pero hay un agregado, que es el artículo 288, que es el que genera realmente controversia. Dice, en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecha si se utiliza una firma digital que asegure indudablemente la autoría y la integridad del instrumento. Y acá aparece el conflicto, porque está circunscribiendo a que la única firma válida que se va a reconocer es una firma digital que asegure indudablemente la autoría e integridad del instrumento. Ahora bien, hay distintas interpretaciones de este artículo, y más desde el momento que dice una firma digital, porque entonces parecería que firma digital es como un género que abarca más de un tipo de firma. ¿Ok? La fuente directa de este 288 se las dejo acá, ¿no? Es el decreto 191, que dice, este proyecto que decía, en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma queda satisfecha si se utiliza un método
que asegure indudablemente autoría e integridad del instrumento. Si hacemos un cotejo, se cambió método por una firma digital. Y acá se armó todo el despelote, hablando muy pronto. ¿Sí? Porque esto crea dos corrientes en este momento. Para ver un poquitito más qué dice el código, vamos a reafirmar un poquitito algunos artículos del Código Civil, antes de seguir con la controversia del 288, ¿no? El 284, para que ustedes lo tengan, establece el principio de la libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. El 286 es el que establece esto de que la expresión escrita de la voluntad puede tener lugar por instrumento público, por instrumento particular firmado o no firmado, y se puede hacer valer en cualquier tipo de soporte, siempre que el contenido sea representado con un texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. ¿Sí? Bien. El 314 habla del reconocimiento de firma y dicen que la autenticidad de la firma se puede probar por cualquier medio. O sea, yo puedo probarlo y no hay limitación. Por cualquier medio puedo probar la autenticidad de una firma. Fíjense bien esto del reconocimiento de la firma por cualquier medio. O sea, que no es tan limitativo como el 288. Ahí aparece un poquitito, ¿no? Esto de que no se condicen el resto de los artículos con el 288, ¿no? Después, cuando hablamos de correspondencia, dice que cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, se puede presentar como medio creado por el destinatario. O sea que puedo presentar cualquier tipo de email, puedo presentar cualquier tipo de correo electrónico, esté firmado o no esté firmado, o esté firmado electrónicamente, va a servir como medio de prueba, porque lo dice acá, el 318. Incluso también cualquier tipo de tecnología nueva, ¿no es cierto? Un registro o un almacenamiento de un archivo en blockchain, yo también lo puedo presentar porque es un documento electrónico válido admitido por el 318. ¿Ok? Y quizás el artículo, digamos, más importante a los efectos de la prueba, ¿no? Para hacer valer un documento electrónico es el 319. El 319 dice todo lo que hay que decir. Dice que el valor probatorio de los instrumentos particulares, y yo interpreto que cuando habla de instrumentos particulares se refiere a firmados y no firmados, va a ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y lo narrado, la precisión y claridad del texto, los usos y prácticas de tráfico, las relaciones precedentes, o sea, cómo las partes se relacionaban, y lo más importante, la confiabilidad del soporte utilizado y del procedimiento técnico que se aplique. O sea, que le voy a tener que explicar al juez cuál es la tecnología que utilicé y por qué ese soporte es confiable. ¿Ok? El soporte donde está contenido ese documento electrónico. Y todo esto se lo voy a tener que explicar para que el juez valore, ¿no?, esta prueba y establezca si es válido o no este documento electrónico. Bueno, ahora sí vamos a la controversia, a la interpretación. Hay una corriente que considera que un instrumento electrónico se encuentra firmado siempre que se utilice una firma digital. O sea, se refiere a firma digital expedida por un certificador licenciado. Caso contrario, es un instrumento particular no firmado. Esta es la corriente estricta que establece que mientras exista el 288, esto es así. ¿Me siguen? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bien. Sin embargo, hay otra corriente que establece que también es válida la firma electrónica para probar indudablemente la autoría y la integridad, siempre y cuando esa firma no sea desconocida. O sea, a mí no me desconocen una firma electrónica, ¿no? Obviamente esa firma va a ser válida si yo puedo probar autoría e inalterabilidad. O sea que hay una segunda postura que establece también la validez de la firma electrónica para acreditar autoría e integridad. ¿Sí?
O sea, la segunda corriente es mucho más amplia y establece que ese 288 se tiene que interpretar como inclusivo de cualquier procedimiento que se desarrolle en el futuro y que pruebe autoría e integridad, aun cuando la tecnología que estoy utilizando sea diferente que la que corresponde a la firma digital. Esta es mi opinión y es una opinión que la cito porque también fue la sostenida en una ejecución de crédito digital por el doctor Lorenzetti. ¿Ok? O sea, que tenemos un género que es la firma digital, ¿sí? Un género enorme, que tiene una validez probatoria, yo diría hasta superior a la firma manuscrita, vamos a ver por qué. Y existe una especie, digamos, o sea, un complemento, para decirlo perfectamente, que establece que todo lo que no es firma digital es firma electrónica. Para que quede claro. Bien, vamos a terminar con esta parte y vamos a hacer la primera pausa, ¿sí? Pero primero vamos a terminar con código civil. Ahora, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, ¿quién sos? No tengo cámara. Dolores, espera que habilito el. Dale, ahí ¿Me está. ves ¿Qué tal, ahí? Dolores? ¿Qué tal, Dolores? Bien, ¿Cómo estás? bien, gracias por escucharme. No estaría entendiendo. Si vos mandás una prueba por WhatsApp, ya sea audio o captura, cuando nosotros firmamos con el token, estaríamos avalando con nuestra firma digital de que esa prueba que nos dio la parte es auténtica y que vino de su celular, sin perjuicio de que después podemos ofrecer el celular de la parte al juzgado para que coteje. Eso es lo que yo No, entendí, que con nuestra firma estaríamos avalando. vos primero cuando estás presentando en un sistema de gestión judicial, ¿no? Una prueba, ¿no? Estás acompañando una prueba, vos firmás digitalmente el escrito donde lo acompañás, Claro, ¿ok? claro, Ahora, la prueba en sí, sea la que sea, va a tener que ser valorada por el juez. Y el juez, de claro, acuerdo a los términos del 319, que es el que vimos antes, va a decir si para él es válida, es procedente o no es procedente, ¿sí? Pero vos en realidad estás aportando un medio de prueba. Después, a lo largo de la etapa probatoria se va a definir, ¿no? Y sobre todo después de la etapa de los alegatos, si esa prueba es procedente o no es procedente, o sea, es válida o no. Esa prueba, de acuerdo al tipo de prueba que vos presentes, puede estar firmada electrónicamente o puede ser un instrumento particular no firmado. ¿Mm? claro. Cuando vos decís instrumento particular no firmado, te referís a que no vino firmado por la parte. Sí, que no está firmado por la parte, por ahí vos acompañás un video y ese video está firmado por un perito informático, ponele, que dice Ah, bien. que fue bajado de tal dispositivo, tal día, que suponete que el contenido no ha sido alterado y demás, ¿sí? Pero Claro, porque, eso va a ser una claro, opinión para el juez, claro, vinculante, porque hasta ahí no va. generalmente, generalmente si no está firmado por un perito, obviamente que nunca va a estar firmado por la parte. Claro, obvio. Y además vos lo podés presentar sin firma de perito también, pero yo te aconsejo que siempre lo hagas firmar por un perito informático o que vayas a alguien que te lo sepa hacer y que deje constancia del procedimiento que dice y que lo firme, obvio. En Es un este caso sirve que vos lleves el celular, por ejemplo, donde está el video de la parte, ante un escribano público para que certifique que salió de ese celular, o ya sería un Sí, perito. sirve. No, no, sirve, pero no te da la idea, digamos, respecto de la autenticidad o la alterabilidad del contenido. Él lo único Claro, que, o sea, lo único que puede ser, lo único que puede ser decir o expedirse el escribano es respecto de lo que ve, nada más. claro, lógico. Y no, todo el trayecto, digamos, Claro, electrónico que tuvo esa prueba. Entendí perfecto. Muchas exacto. gracias. Te sigo No escuchando. de nada. Dale, Dolores. Gracias. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias que plantea este 288 si yo lo interpreto rígidamente? O sea, que solamente documento electrónico firmado es aquel que está firmado digitalmente. Bien, en principio yo diría que no armoniza esto
con el 286 que admite cualquier tipo de soporte para el documento electrónico. No estaría siendo interpretado coherentemente todo el ordenamiento jurídico, porque si vemos todos los artículos que ya revisamos, ven que hay contradicciones. Por otro lado, estaría vaciando de contenido normativo a la ley de firma digital. ¿Por qué? Porque la ley de firma digital regula 2 firmas y a las 2 les atribuye eficacia probatoria, a la digital y a la electrónica. Se estaría oponiendo al principio de neutralidad tecnológica, en el cual está basada nuestra ley. El principio de neutralidad admite cualquier mecanismo, ¿no? Cualquier tecnología que sirva para probar autoría e integridad. Se opone al principio de licenciamiento voluntario, ¿no? Porque si yo digo que solamente es válido un documento electrónico firmado digitalmente, estoy estableciendo la obligación de certificarse a todos los certificadores. O sea, todos tendrían que tener la obligación de certificarse, porque no habría otra firma válida que no fuera la expedida por un certificador licenciado. ¿Me siguen? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Bueno, se desconoce la problemática de la firma digital en Argentina. En Argentina coexisten infraestructuras que están licenciadas e infraestructuras que no están licenciadas. Y les voy a dar un ejemplo. San Luis es una provincia que tiene su propia infraestructura de firma digital, que no adhirió formalmente a la ley, o sea, no adhirió en razones, en lo que hace a la forma, ¿no? Pero sí al fondo de la ley de firma digital nacional, creó su propia infraestructura y esos certificados en la provincia de San Luis son válidos, pero solo en la provincia de San Luis. ¿Por qué? Porque tecnológicamente respetan todo lo que sería el aspecto técnico de lo que es una firma digital. Ahora, ¿qué pasa? No estar licenciados ante la Autoridad de Aplicación Nacional, este certificador solamente puede emitir certificados válidos dentro de su provincia e incluso esos certificados podrían ser reconocidos por otras provincias que tengan también su propia infraestructura, pero no tienen validez nacional. Ahora, mi comentario es que por ahí la infraestructura de San Luis está mucho más adelantada tecnológicamente que la nacional. Sin embargo, no son o no están licenciados por la Autoridad de Aplicación Nacional. ¿Me entienden? Bien. Bueno, también se desconoce que la Leonor, ley... Sí, ¿cómo no? una consulta. ¿Y cuáles fueron los Sí, Sandra. fundamentos para San Luis no adherirse a la ley nacional? O sea, tiene que haber un Bueno, es fundamento un... válido como para... Mm. Sandra, ¿tenés camarita? No, ¿no? No, 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 no tengo. Bueno, a ver, es una cuestión de conflicto de competencias, te diría yo. Conflicto de competencias entre nación y provincia. El conflicto de competencia siempre se produce porque las provincias dicen que ellas tienen autonomía en todo lo que se refiere a impuestos, en todo lo que se refiere a educación y códigos de forma. O sea que, ¿por qué yo me voy a adaptar a una infraestructura nacional que me dice cómo tengo que constituir esa infraestructura, que es un aspecto formal, en realidad, si yo tengo mi propia autonomía que me la da la ley en esta materia? Entonces lo que dijo San Luis es, bueno, yo sigo todos los principios fundamentales de la ley de firma digital, pero formalmente en lo que hace al aspecto, al armado de la infraestructura, yo quiero armar mi propia infraestructura porque la ley así me lo permite, por más que mi infraestructura no tenga validez nacional. Sí. Es nada más que conflicto de competencia entre nación y provincia. Igual circunscribe solo a su jurisdicción y me parece como Sí, medio... Mm. sí, Está. circunscribe a su jurisdicción y San Luis ha avanzado muchísimo porque ha llevado a cabo lo que se llama la certificación, lo que se llama el reconocimiento recíproco de certificados con distintas provincias. O sea, les emite certificados a otras provincias o bien reconoce los certificados de otras provincias, ¿sí? Por más que no tengan validez nacional. Pero, por ejemplo, un certificado de San Luis no podría, en la Argentina, por ejemplo, hay reconocimiento recíproco con Uruguay en este momento, o sea, el certificado emitido por un certificador licenciado en Uruguay vale tanto como el emitido por un certificador de acá.
Eso no se podría hacer con un certificado emitido por San Luis, por ejemplo. ¿Entienden? Porque no reuniría, digamos, todo lo que tiene que reunir un certificado para ser válido en otro territorio. Una de esas cosas son el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad que establece el procedimiento de licenciamiento. ¿Ok? Gracias. De nada. Y bueno, y por otro lado se desconoce la situación del mercado actual de firma digital en la Argentina. Actualmente tenemos un mercado con un Perdón, desarrollo extra... Leonor, Sí, Dolores nuevamente, Dolores. te pido mil disculpas. En el caso que preguntó la colega con respecto a San Luis, a no adherir, entonces nosotros no podemos trabajar en San Luis desde acá, ni los puntanos, creo que son puntanos, ¿no? Pueden Sí, trabajar ellos con su certificado alguna causa que tengamos en el territorio nacional, que ellos tengan, claro. no En realidad podrían, trabajamos, claro, a los efectos legales no, a los efectos claro, de lo que se llama el efecto que la ley le da a la firma digital, no, porque el efecto que la ley le da al certificado de San Luis es el de una claro, validez simplemente en la local, provincia de San Luis, local. claro, Ahora ¿qué pasa? Como este es un tema de, de nunca acabar, este conflicto de competencias entre la nación y las provincias, se hacen muchos convenios de colaboración tecnológica con San Luis. ¿Por qué? Porque a la nación le conviene porque San Luis está muy adelantado en todo lo que es tecnología de firma digital, tiene muchísimas aplicaciones que la nación no tiene en este momento. Entonces se hacen muchos incluso hasta ambientes de prueba para distintas aplicaciones, porque la infraestructura de San Luis creció muchísimo, muchísimo, muchísimo desde el punto de vista de la investigación y del desarrollo, cosa que no ha pasado con el Estado o con la infraestructura estatal. Bueno, entonces se subsana con esos convenios. Bueno, no es subsanarse, son convenios de colaboración técnica, digamos, pero hasta ahí llegamos. O sea, no Bueno, podríamos sentarnos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Con un representante de San Luis para hacer un convenio de reconocimiento recíproco de certificados, por ejemplo, de otro país. claro. Entonces no podemos trabajar nosotros con nuestro token desde acá hacia allá, a la provincia de San Luis. No, No podríamos. claro, Gracias, Leonor, te sigo escuchando. Perdón por la interrupción. no, por favor. ¿Cuál es la situación actual del mercado? Hay una explosión de uso de firma electrónica. Y esto se debe a muchos motivos que vamos a ir viendo a lo largo de este curso, pero muchos tienen que ver con la cantidad de requisitos que tiene que cumplir un certificador para ser licenciado en nuestra infraestructura. Y por otro lado, con algo que la nueva normativa cambió, gracias a Dios, no sé si gracias a Dios o no, lo vamos a ver después en la práctica, que es la presencia o la identificación presencial ante la autoridad de registro. En un momento en donde todo es automatización, donde uno puede obtener un crédito digital con 3 clics, ¿no? En una plataforma tecnológica, bueno, esto de ir presencialmente ante la autoridad de registro es algo que de alguna manera hacía que muchos no usen firma digital cuando no era necesario. Bueno, conclusión. Y terminamos con esta primera parte y vamos a hacer un pequeño break. No existe en Argentina reglamentación de la firma electrónica. En la Unión Europea, por ejemplo, en vez de llamar lo que nosotros llamamos firma digital, ellos lo llaman firma electrónica. Y ellos distinguen entre una firma electrónica simple, que sería lo equivalente a nuestra firma electrónica avanzada, que sería la que se crea usando criptografía asimétrica, pero no necesariamente expedida por un certificador licenciado, y la cualificada. La cualificada sí es la que equivale a nuestra firma digital. Entonces, conclusión, nosotros estamos dentro de un sistema que privilegia el uso de la firma digital. Sin embargo, si interpretamos contextualmente el 288, vamos a ver que este artículo habría que interpretarlo como inclusivo de cualquier procedimiento que asegure la autoría y la integridad de un documento electrónico, aun cuando no estemos utilizando criptografía asimétrica. Bueno, y vamos a entrar ya en la segunda parte. Este es un esquema del reglamento europeo, del reglamento EIDAS,
para que ustedes vean todos los tipos y formas de identificación y autenticación que se usan en la Unión Europea. ¿Sí? Muchos similares a los que nosotros usamos, pero acá están los 3 tipos de firma. Esta, que sería nuestra firma electrónica, nuestra firma digital, pero sin el requerimiento de que sea expedido por un certificador licenciado, y esta, la que equivale técnicamente y legalmente a nuestra firma digital. Bien, vamos a hacer un corte acá y empezamos con la parte técnica. En la parte Sí, técnica vamos a estudiar qué es un hash, qué es la criptografía de clave pública, cuál es el proceso de firma digital, y les voy a mostrar un trabajito práctico que me gustaría que alguno de ustedes haga, si tiene ganas, para después mostrarlo, o para después contarnos cuál fue la experiencia en la segunda clase que vamos a tener. ¿Ok? ¿10 bárbaro. minutos te parece, Irene? ¿10 Sí, minutos? y yo les No recomiendo, sé, porque no sé, yo vi los slides que siguen. Vayan y prepárense un cafecito, algo fortongui, hay mucha cuestión técnica. Nos reencontramos, sí, pasaditas las 5:30, 5:32 por ahí, ¿sí? 5:32. Dale, Dale, hasta fenómeno. luego. No se vayan, vuelvan. No se vayan ahora. Pongo pongo a grabar nuevamente, ya estamos. Bueno, cuando quieras, retomamos. ¿Tengo gente o no tengo a nadie Sí, todavía? sí. Hay 45 valientes que se han quedado para la 45 parte técnica. valientes. Bueno, entonces Aquí vamos, seguimos, vamos por aquí ellos. seguimos. Vamos por ellos. Muy bien, Bueno, Dolores. Vamos. muy bien. Pedro espero que esté también, que ha sido el vocero del grupo. Este, bueno, avancemos. Hoy Pedro llegamos ha sido el que... hasta donde llegamos, Leonor, porque faltan como 30 Sí, Filipinas, pero no sé. pero después la clase 2 completamos y si nos falta tiempo para agregar algo, bueno, podemos agregar cuando vos digas un tiempito más o agregarlo en la segunda parte, no sé cómo vos Bueno, digas. vemos. Vamos viendo, sí. ¿Va a Bueno, quedar vamos a grabado en entrar. algún lado? ¿Va a quedar grabado en algún lado esto? Sí, lo van a poder ver en Facebook de Microjuris, lo voy a dejar como una semana, así que si quieren pueden volver a mirarlo. Después lo Por que pasa favor, es que gracias. después pasa al portal de Microjuris, pero bueno, ahí tienen que ser clientes de Microjuris. Pero en Facebook lo dejamos un tiempito. Gracias, seguimos. Bueno, ¿cuáles son los elementos entonces para poder utilizar criptografía de clave pública? Hay distintos elementos, que son un documento electrónico que se convierte en un resumen de ese documento electrónico, a esto se lo llama código, digesto o hash. ¿Cómo se transforma ese documento electrónico en un resumen hash? Bueno, a través de la aplicación de un algoritmo, que es un algoritmo de hash. Ese algoritmo de hash, el más fuerte que se utiliza hoy en día, es el 256. Después, para los que sigan el trabajito práctico, van a ver que van a encontrar algoritmo 256 y van a poder hacer el hasheo del documento. ¿Qué más necesitamos? Un emisor, un receptor y que cada uno de ellos tenga una clave privada y una clave pública. El medio a través del cual se va a enviar puede ser un canal inseguro, ¿sí? Pero yo tengo que tener la tranquilidad de que esta persona que va a recibir el mensaje va a poder verificar esa firma, va a poder constatar la inalterabilidad y la autenticidad de la misma. Y el secreto de todo esto es que tanto el emisor como el receptor, ambos conocen la clave pública del otro, porque las claves públicas son públicas, todo el mundo las conoce. Es más, yo comencé la clase diciendo que la función de la autoridad certificante era la distribución segura de la clave pública, ¿no es cierto? O sea que las claves públicas son públicas y lo único que está bajo el absoluto control de cada una de las partes va a ser la clave privada. Estos son los elementos. ¿Qué es un valor hash? Es algo que transforma un valor de entrada, ¿no?, en algo que es un resumen, ¿no?, de esto, pero transformado en números y letras por o como consecuencia de la aplicación de la función hash. La función hash es unilateral, siempre, ¿sí?
Y ahora vamos a ver lo que es esto de la criptografía simétrica y asimétrica. Por ejemplo, yo opero ante un cajero automático. Utilizo una sola clave. La clave de Wi-Fi la comparto con todo el mundo que viene a mi casa y me pide la clave. Estoy utilizando una sola clave. No hay ninguna clave privada acá. Sin embargo, para firma digital utilizamos clave pública y clave privada porque estamos utilizando criptografía asimétrica. Bien, para firmar siempre utilizo esa clave privada, ¿no? Que solamente yo la sé. Y cuando firmamos, vamos a firmar ese documento electrónico que está hasheado y que el destinatario lo va a desencriptar conociendo mi clave privada. O sea, si yo lo encripto con la clave privada mía, el destinatario lo va a poder desencriptar solamente con mi clave pública, que obviamente es pública, y él va a tener acceso a esa clave pública. ¿Cómo va a tener acceso a esa clave pública? Porque yo cuando le mando el documento electrónico, le mando también el certificado que está asociado a ese documento electrónico. Y ese certificado contiene la clave pública, que dice que fulano de tal es titular de tal clave pública y que va a estar firmado por la autoridad certificante, con la clave privada de la autoridad certificante. Entonces, acá ven que firmo con la clave privada, firmo el digesto y desencripto con la pública. Y acá les tacho la pública. Perfecto. Esto es un ejemplo de cómo queda la clave pública y la clave privada, ¿no? Después del algoritmo de hash, o sea, queda transformada en una serie de números y letras para que vean qué es la criptografía o cómo se ve la criptografía. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando firmo digitalmente. Vamos a ver específicamente el procedimiento de firma digital. Tomo un documento electrónico, le aplico un algoritmo de hash, queda reducido a este número, ¿sí? Y lo encripto con mi clave privada. Se lo mando a la otra parte, al que tiene que verificar, asociado con mi certificado digital. La parte que lo recibe, ¿no? Recibe el documento electrónico más el certificado, ve que hay un algoritmo, ve que está hasheado el documento, entonces, ¿qué hace? Lo desencripta. ¿Con qué lo va a desencriptar? Con la clave pública del emisor. Y si el número de hash le da igual a el número de hash que le enviaron, quiere decir que la firma digital es verídica, es correcta, coincide. ¿Sí? Entonces, si coincide el número de hash, yo sé que esa firma está validada, verificada. ¿Ok? ¿Qué es un certificado digital? Es esto, aquello que asocio al documento electrónico que le voy a mandar a la otra parte. ¿Qué contiene el certificado digital? Contiene una serie de extensiones. El nombre de la autoridad certificante, el periodo de validez de ese certificado, el nombre del usuario, la clave pública del usuario, por eso es pública, justamente, la firma digital de la autoridad de certificación. ¿Sí? Van a ver acá otro certificado, otro modelo de certificado. Ven, acá está la clave pública. Yo les dije que la autoridad certificante unía a la persona que identificaba con la clave pública. La validez del certificado, el número de serie, la firma del certificador. Bien, ¿qué hace entonces? ¿Qué hago yo cuando firmo con token o cuando firmo en la nube? ¿Cuáles son los pasos que hago? Vamos a ver bien por adentro qué pasa, qué hace ese programa automáticamente y que yo no lo veo, obvio. Yo solicito un certificado ante la autoridad de certificación. Genero las claves. Yo lo que genero es la clave pública y la clave privada, y la clave privada hace que aleatoriamente se cree una clave pública que se corresponde con esa clave privada. La clave privada queda almacenada si uso token en el token. Y la clave pública la tengo que enviar a la autoridad de registro ante la cual me identifico en un formato determinado. Entonces, ¿qué hace la autoridad de registro? Prueba
de esa manera la posesión de la clave privada. O sea, si yo le mando determinada clave pública a la autoridad de registro en el formato que me establece la autoridad de registro, ¿no? Comprueba de que yo soy titular de la clave privada. Después, ¿qué hago? Me presento personalmente ante la autoridad de registro y la autoridad de registro me valida datos biométricos, ¿no? Foto y huella dactilar contra el RENAPER. Y después que está todo eso chequeado, me emiten el certificado de firma digital. ¿Qué hace la computadora cuando yo firmo? ¿Qué pasa atrás? Eso que no vemos. Bueno, pasa lo mismo que les expliqué hoy en el gráfico. ¿Sí? Crea el hash del documento electrónico. Incorpora el hash en el token o bien lo manda a la nube, ¿no? En el caso de que firmemos en la nube. Ese token encripta directamente con nuestra clave privada, lo mismo que les mostré que hacíamos antes, y crea la firma digital. Y después envía el documento al destinatario con el certificado asociado a esa firma digital. O sea, la computadora hace esto automáticamente, todo lo que yo les mostré en todas las diapositivas y en los cuadritos. ¿Cómo se verifica? Ahora, el destinatario recibe el certificado de firma digital y el documento encriptada con clave privada del emisor. ¿El programa qué hace? Lo desencripta y ve si coincide el hash. Compara los hash. Si da el mismo resultado, verifica, dice que la firma es válida. Pero aparte lo que hace al mismo tiempo es verificar la validez del certificado para ver que ese certificado esté vigente, que no se encuentre revocado. Bueno, antes de seguir con otros medios de identificación, ¿alguna duda hasta acá? Pregunten lo que se les ocurra, ¿eh? Me parece que muestre que lo tengo porque lo hice la semana pasada. Mi token para que lo vean. Perdón, buenas Sí, tardes. obvio, sí. No sé si se ve, esperen que tengo que poner la pantallita. Por ahí nadie, alguien que no haya visto nunca, es como una memoria USB, ¿la ven? Sí, es Se como un abre pendrive, básicamente, y claro. se pone. Lo que pasa es que tiene que cumplir ciertos requisitos. Ahora hay como 3 marcas y hay que comprar esta porque si no, cada 2 o 3 años las cambian y son bastante caras. Desde ya les Sí, anticipo. sí, porque es un hardware que tiene que reunir determinado tipo de condiciones y esas condiciones las determina, ¿no? El NIS, que después vamos a ver que es el organismo que regula todo lo referente a lo que se llama normalización de la tecnología. ¿Ok? Bueno, respecto al procedimiento técnico, ¿alguna duda? Una consulta, por favor. ¿Cómo no? ¿Quién me habla? Leopoldo Silva, no tengo cámara. Leopoldo, no tenés cámara, qué lástima, si no te puedo conocer. Una consulta del paso anterior. Concluye con el envío automático. ¿Es todo simultáneo o hay un diferimiento entre la firma y el posterior envío? El Entre la usuario pueda... firma, ¿en qué parte te referís? En el proceso de firma del documento. No, ¿Acá? el inmediatamente anterior al que estábamos. Ah, No en el de sí, verificación, sino en el de firma. Uno sí, más. Ahí está. El sí, paso sí, sí. 4, entendí por lo dicho que el envío es forzoso el final de este proceso. ¿Sí? Sí, Ahora, lo que sí, quería sí. saber es si ese envío es automático o hay un diferimiento entre el proceso de firma, de hash, de encriptación y el efectivo envío. Bueno, cuando vos lo haces en token directamente, no sé si trabajás con token, cuando vos trabajás con token directamente, vas a ver que vos pones firmar, ¿sí? Y que hay una ruedita que da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta, ¿no? Tarda un poquitito. El proceso de firma es lento, chicos. A diferencia del proceso de hasheo, que es súper rápido, ¿no? El proceso de firma es lento, realmente lento. Entonces vas a ver que la firma en realidad y el envío del documento, ya sea al sistema de gestión judicial o al destinatario, hay como un delay, siempre.
Y cuando vos mandás a la nube, o sea que estás firmando, suponete desde una plataforma de firma digital en la nube, ¿no? Vos ponés firmar y ahí inmediatamente se disparan los elementos de creación de firma y el certificado que están alojados, ¿no? En el hardware, podríamos decir, HCM se llama, del certificador licenciado. Pero cuando vos podés firmar, se dispara la firma. Antes no. ¿Mm? Consulto por esto. Yo litigo en la provincia de Misiones. La provincia de Misiones Sí. tiene su sistema judicial. La autoridad certificante hasta ahora era el ONDI. La única alternativa que teníamos era el token. Y Sí. nosotros firmamos digitalmente, digamos, la pieza judicial correspondiente, pero finalmente el envío o el ingreso al sistema de gestión judicial es un hecho posterior, porque quizás ese documento digitalmente firmado va acompañado de otros documentos. Es decir, Bueno, claro. el envío Claro, es claro, claro. por el usuario, el cuándo del envío. Claro, claro, claro. Incluso vos podrías almacenar los documentos y ponerles todos los anexos, vas subiendo los anexos, ¿no? Y podrías decir, no, lo mando mañana, planeo mandarlo pasado. El envío se produce realmente cuando vos firmás el documento, o sea, cuando vos ponés firmar y aceptás que está firmando, ¿ok? De acuerdo. Gracias. Bien, de nada. Bueno, entonces vimos, y bueno, tendríamos que entrar ahora, vamos a entrar rápidamente, porque tenemos hasta las 6, a métodos de autenticación. Ahora vimos en líneas generales firma digital, ¿no? Y cómo era el procedimiento técnico, ¿no? Pero, ¿qué es la autenticación? Porque yo hace muchos años que doy clase y parecería como que es lo mismo, identificarse, autenticarse, que todo es lo mismo. Entonces, vamos a ver que el proceso de autenticación es el segundo de dos etapas. Primero, yo me identifico ante un sistema de seguridad, ante un sistema informático. Y después me autentico. ¿Y cómo me autentico? Creando información que corrobora esa identidad. Por ejemplo, me identifico con Quit y me autentico con clave fiscal para operar ante el TAD, por ejemplo. ¿Sí? O sea, cada plataforma, desgraciadamente, nos exige una forma de identificación y autenticación distinta. No tenemos una sola forma de identificación. ¿Ok? Entonces, que quede bien claro que estamos hablando de métodos de identificación y autenticación acá, y que la firma digital es un método de autenticación sumamente seguro. Es uno más de los muchos que hay. ¿Cuáles son los factores de autenticación? Yo puedo utilizar un factor de autenticación que se base en algo que sé. Por ejemplo, una palabra, una clave, un password. Puedo utilizar un factor de autenticación que se basa en algo que tengo. Por ejemplo, el token. Por ejemplo, una credencial, un dispositivo criptográfico. O bien, algo que soy. O sea, me puedo autenticar con reconocimiento biométrico, reconocimiento de la voz, del iris, del comportamiento, digamos, conductual, ¿no? De la mano cuando yo estoy firmando, ¿sí? Bueno, eso es factor de autenticación biométrico. O bien puedo utilizar estos factores combinados para hacer que el método que yo utilizo sea más fuerte, tenga más fortaleza, ¿ok? Y que sea de alguna manera inimpugnable. Bueno, en general, hoy en día estamos parados en una situación donde la infraestructura nacional utiliza autenticación biométrica, o sea, algo que soy, obviamente, más una forma de autenticación que se basa en algo que tengo, un token, un dispositivo criptográfico. Y ahora sí, ya vamos a ver, después de todo lo que vimos hasta ahora, que la firma digital, desde el punto de vista técnico, es un procedimiento matemático, es una herramienta tecnológica que permite garantizar autoría e integridad. Y desde el punto de vista legal es otra cosa, es el efecto que la ley le atribuye a esta tecnología, ¿sí? Y ahora vamos a ver justamente
todo el tema de efectos probatorios. ¿Ok? Vamos a empezar con esto. Bueno, ya dijimos que la firma digital operaba como una barrera de entrada al mercado, primero porque exigía identificación presencial y porque todo el tema del 288, ¿no? Toda esta interpretación controvertida del 288 hizo o produjo como reacción que cada vez se utilice más firma electrónica por el sector privado. ¿Y eso qué quiere decir? Que el mercado está lleno de aplicaciones de firma electrónica, algunas más robustas que otras, pero no en todos los casos necesitamos firma digital. En algunos casos, donde tenemos que firmar documentos muy sensibles, necesitaríamos firma digital y en otros casos no, por ejemplo. Y además hay otro tema importante también, que cuando nosotros firmamos electrónicamente, por ejemplo, ante el Poder Judicial de la Nación, nosotros firmamos con firma electrónica, no con firma digital. No solo estamos admitiendo que vamos a utilizar firma electrónica porque así lo impone la acordada de la Corte, sino que también firmamos un pacto de no repudio. ¿Qué significa eso? Que estamos firmando, ¿no?, un pacto que dice que no vamos a desconocer esa firma electrónica, ¿sí?, que nosotros generamos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se admite lo que se llaman los pactos de no repudio. Y los pactos de no repudio se admiten no solamente con firma electrónica, sino también con firma digital. O sea que nada impide que entre dos partes, por ejemplo, se pongan de acuerdo y si no está de por medio una cuestión de orden público, le den validez a esa firma electrónica, le den la misma validez que a una firma hológrafa o a una firma digital. Esto se hace muchísimo en la práctica. ¿Ok? Bien. Si no hay preguntas, sigo hacia adelante. Leonor, Entramos. Sí, perdón, Pedro, este pacto que Pedro. mencionás de no repudio, ¿se pacta también con una firma electrónica? Sí, con firma electrónica. Sí, 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 sí. Sobre todo cuando usas firma electrónica. Vos no necesitas pacto de no repudio cuando usas firma digital. Porque si vos verificas correctamente, la firma va a ser válida. Y además por esto de la superioridad probatoria que tiene, ¿no? Pero en caso de firma electrónica, como admite prueba en contrario y se invierte la carga de la prueba, como ahora lo vamos a ver, las partes, cuando no está de por medio el orden público, utilizan cláusulas de no repudio. Claro, pero es como peculiar o no sé si gracioso porque esa debilidad que tiene probatoria, la firma electrónica, vos decís, bueno, la vamos a reforzar con un pacto de no repudio, pero también la firmás electrónicamente. Claro, exacto, sí. Y bueno, lo hace el Poder Judicial de la Nación, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿No? Siempre que no esté de por medio el orden público, si está de por, o sea, siempre que se trate de cuestiones, digamos, que tengan que ver con lo privado, ¿no es cierto? Y que no afecte el orden público, la moral ni las buenas costumbres, vos podés utilizar porque el Código Civil te lo permite, aparte. ¿Sí? Si vos lees el artículo 12 del Código, vas a ver que ahí aparecen estas cláusulas. O sea, la posibilidad de incorporar este tipo de cláusulas. Bueno, vamos a tratar de terminar con el concepto de firma electrónica. La firma electrónica es el conjunto de datos electrónicos ligados, integrados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos utilizados por el signatario como su medio de identificación. Dijimos que la firma electrónica no era el género, sino el complemento, que todo lo que no reunía los requisitos de firma digital era firma electrónica. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Vamos a ver ahora. El requisito de autoría e integridad se encuentra probado por el artículo 2, cuando indica que si yo verifico correctamente una firma digital, estoy identificando al firmante y estoy detectando cualquier alteración al documento. Perfecto. Ese requisito de autoría e integridad se encuentra acreditado en un documento firmado electrónicamente. Sí, si yo puedo probar la vinculación de esos datos electrónicos al encontrarse dicha firma ligada o asociada de manera lógica al documento, o sea, a los datos a firmar. O sea que cualquiera de las dos está garantizando autoría e integridad.
Pero lo que va a diferir es la prueba, en caso de desconocimiento de la firma electrónica. Bueno, esto está relacionado con dos presunciones, que es la del 7 y la del 8 de la ley de firma digital. Dos presunciones que admiten prueba en contrario. Bien, si yo verifico correctamente la firma digital, no puede ser desconocida por el firmante, salvo prueba en contrario. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Si alguien alega su invalidez, va a tener que demostrarlo. Pero para la ley argentina va a seguir siendo válida, no obstante la impugnación. Ese requisito o esa presunción de autoría y de integridad no está presente en la firma electrónica, lo que quiere decir que en caso de desconocimiento, aquel que la quiere hacer valer, aquel que quiere probar su validez, lo va a tener que hacer ante el juez, ¿sí? Y haciendo uso de un perito informático. Pero vuelvo a repetir, ¿quién tiene que probar? Aquel que quiere alegar la validez de esa firma electrónica. Solamente cuando es desconocida. Si no es desconocida, no tengo que probar nada. ¿Cómo lo voy a probar? A través de un perito informático, y lo que voy a probar básicamente son las circunstancias establecidas en el 319 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Está claro hasta acá? O sea que ambas son repudiables. En el caso de la firma digital, por más que se la repudie, va a ser válida, ¿sí? Hasta tanto se pruebe lo contrario. En el caso de la firma electrónica, puede ser repudiada, o sea, puede ser desconocida. En ese caso, aquel que la quiera hacer valer, si invierte la carga de la prueba, lo tiene que probar. ¿Ok? ¿Y cómo lo va a probar? Con la pericia informática, ¿no? Que va a ser valorada por el juez de acuerdo a los términos del 319 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Ok? Tenía ¿Preguntas hasta entendido acá? tenía entendido, Leonor, que la firma digital no hacía lugar a prueba en contrario, tenía No, sí, validez sí. plena. Sí, sí. No, 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 Bueno, no, 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 no. Es una presunción que admite prueba en contrario. No es una bueno, presunción iuris et iure, ¿eh? No, no, no. tenía Es entendido que no. siempre, Bueno, bueno, no, no, siempre es presunción que admite prueba en contrario. Por eso la norma te dice que si alguien alega su invalidez, lo va a tener que probar. Pero ¿qué pasa? Dice, caso contrario, para la ley va a ser siendo válida, va a seguir siendo válida, no obstante su impugnación. O sea, a ver, la prueba de la firma electrónica es similar a la prueba de la firma hológrafa actualmente. ¿Entienden? claro, La pero yo firma decía la hológrafa. digital, que tenía entendido que no admitía prueba en contraria. La No, digital. sí, sí. No, 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 admite prueba en contrario. Sí. Debe ser más rigurosa la prueba, nada más, ¿no es cierto? Que la digital, Eh, que la electrónica. en la, en la electrónica, claro, vos tenés que probar en realidad la confiabilidad del soporte, la tecnología que aplicaste y que quién es el autor del documento y cómo lo probaste y que el documento no fue alterado. Claro. Pero en En la realidad, digital sería más leve. claro, en realidad hay una superioridad probatoria porque vos fijate que la prueba de la firma digital es superior, o sea, tiene superioridad incluso a la prueba de la firma hológrafa en documento papel. La Claro, prueba de la firma hológrafa en documento papel es similar a la prueba de la firma electrónica, ¿ok? claro. Por eso Sí. la superioridad es total en el caso de la firma digital y por eso te habrás creído quizás que la presunción era una presunción iuris et iure, pero no, es una presunción que admite prueba en contrario. O sea que, Exacto, ¿qué bárbaro. quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que es impugnable. Las dos son impugnables, ¿ok? Lo que pasa es que es muy difícil impugnar una firma digital que ha sido verificada correctamente, porque los programas A son muy esto me precisos. refería. Justamente a Claro, eso me refería. claro, los programas son muy precisos en Ah, cuanto a la verificación de la firma. Pero Bueno, Leonor, sí, en esa verificación, ahí el ente verificador o el certificador licenciado estaría haciendo de una suerte de perito caligráfico, digamos. Puede ser que corrobora y dice, no, eh, esto está bien. claro, sería un tercero de confianza, digamos, claro, ¿sí? Un tercero de confianza, no un perito. Es el tercero de confianza, porque es aquel que te dice, a través del uso
de una clave pública y una clave privada que se genera a partir de la pública, que fulano de tal es quien dice ser. Y eso te lo va a verificar. ¿Y cómo te lo va a verificar? Bueno, a través de un programita o de una lista de certificados revocados. ¿Ok? Todo eso se hace con un software que tiene el certificador licenciado que se llama HCM, que tiene que reunir todos los requisitos que establece técnicamente la ley de firma digital, que no son pocos, ¿eh? O sea, no es fácil crear una infraestructura de la nada. Hay que reunir muchos requisitos técnicos, sí. Claro. Pero estamos en el estudio de firma electrónica, firma digital, infraestructura, estamos dentro del estudio de infraestructuras centralizadas. Centralizadas porque todo depende, ¿no?, de una infraestructura que maneja un certificador licenciado. ¿Entienden? Ese tercero de confianza que nos dice si esa firma es válida o no es válida, es un certificador licenciado, que le tenemos que tener confianza porque está licenciado, justamente. Porque Y en la reúne digital sería ONTI. claro, En la la digital sería ONTI, ONTI. ONTI o Ministerio de Modernización, o la CAUT, o Exacto, ENCODE, o Vox, o Digital, cualquiera. Hay exacto. en este momento 6 certificadores licenciados, creo. ¿Mm? Bien, muchísimas gracias por acompañarme. Yo sé que el tema es sumamente denso y complicado realmente, pero bueno, vale la pena interiorizarse. Yo les voy a dejar un trabajito práctico, ¿sí? Que lo voy a tratar de dejar de compartir acá, ¿sí? Y voy a compartir, a ver si lo tengo acá, un trabajo práctico. Acá está. Acá está. Bueno, este trabajito práctico, Irene después se los va a pasar por el chat, ¿ok? Y para los que se tienen que ir, váyanse, no hay ningún problema. Espera, Se que me pueden... olvidé. Yo re entusiasmada con la clase, escuchándote atentamente y me olvidé de poner el link, que ahora lo voy a poner para que puedan pedir. Igual lo pueden completar la clase que viene, no pasa nada, pero esperen que lo tengo que Sí, escribir. Es para pedir el PowerPoint para que se los mandemos y también si quieren certificados, ¿sí?, de asistencia, también se los vamos a mandar. Ya termino de Y el trabajo práctico, Irene, ¿cómo lo mandas? ¿Por también, los también. emails Sí, o lo lo paso mandas por el los link? mails, lo paso por los mails que nosotros tenemos de cuando se inscribieron al curso, ¿no? Yo no Eh, me inscribí bueno, directamente, apreté el link. mira qué bien. pero ¿dónde viste el link? Si el link le llegó por mail, no estaba expuesto en ningún lado el link. Yo no se lo Ah, pasé a no, yo lo nadie. tenía, no sé cómo, yo lo tenía. Bueno, Pero no sé, son no muy sé. hábil, Ahí en son muy Microjury me hábil parece que hay realmente. manos, no sé quién está pasando la clave. Bueno, no importa, igual seguramente tiene que haber una explicación lógica, porque nosotros nos manejamos con inscripciones para que todo esté ordenado, porque ustedes reciben el certificado automáticamente cuando lo piden. Bueno, hay toda una serie de cuestiones y además por seguridad también, porque si llegamos a poner el link podemos tener hackeos, hay de todo, chicos, no saben las cosas que hay que tener cuidado. Bueno, Seguramente. Bueno, yo no los quiero hacer quedar mucho más. Ustedes lean el trabajo práctico y lo perfecto. resolvemos. Si lo pueden resolver solos, bárbaro. Si tienen alguna duda, ¿no? Lo vemos la clase que viene y lo explicamos entre todos. Pero el objetivo del trabajo práctico sí lo quiero dejar bien claro. Ustedes van a aprender a comprobar la integridad de un documento electrónico, van a aprender a verificar un documento electrónico. Para eso toman cualquier documento electrónico que tengan firmado digitalmente, ¿sí? Supongamos un documento digital o una sentencia que les llegó digitalmente. Lo abren con el Acrobat y ahí hacen estrictamente lo que está indicado acá, ¿sí? Van a aprender a hashear un documento. Yo les doy los links donde van a encontrar las herramientas. Y ahí lo que hacen es subir el documento y va a quedar convertido en números y letras, o sea, en un digesto digital. Y después van a aprender a hashear un documento en otra tecnología, que es la tecnología blockchain, entrando a la blockchain federal argentina. Van a hashear y sellar el documento en la blockchain. ¿Ok?
Si hay algún problema, si hay alguna duda, empezamos con esto la clase que viene. ¿Sí? Bárbaro. El No jueves es próximo obligatorio. no es obligatorio, pero Jueves estaría próximo. bueno. No es Sí. obligatorio, pero estaría bueno que por curiosidad o para aprender a usar la tecnología y para que la aprendan a usar para después la vida, digamos, para sus trabajos, ¿no es cierto? Para aplicarlo al trabajo legal, al trabajo jurídico, Seguro, a lo que seguro. sea la prueba judicial, ¿no? Para que lo integren después al trabajo Oye, legal. mirá, hoy ya se van con el conocimiento de que se puede impugnar, o sea, me parece importantísimo eso. Uno no puede, no tiene que dar Sí. por bueno, o sea, hay una alternativa, ¿no? De impugnar si es que realmente el documento está mal firmado o está vencido el certificado o lo que fuere, ¿no? Entonces eso es importante saberlo, no solamente saber poner el aparatito, o sea, entender lo que hay atrás. Es súper interesante. Nos cuesta, ¿no? Bueno, Porque es otro mundo, sí, 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 pero sos pero muy una vez que, didáctica, Leonor, muy didáctica. gracias, La verdad que es una sumamente vez clara. una vez que aprendamos cómo opera esta tecnología en forma centralizada, o sea, cómo la maneja un tercero de confianza, que es un certificador licenciado, pues más adelante podemos hacer un curso donde aplicamos esta tecnología en forma descentralizada. O sea, ¿cómo aplico criptografía de clave pública en blockchain, por ejemplo? ¿Sí? Pero teniendo entendido esto, ya tienen ganado más de la cuarta parte de un curso de blockchain profundo. ¿Sí? Bueno, bárbaro, bárbaro. Nos Encantado, reencontramos chicos, de conocerlos. jueves, jueves que viene, nos reencontramos con el mismo link, ¿sí? Los vamos a estar esperando a las 4 para continuar con el curso. Gracias, Leonor, te mando un beso De grande. nada, Muchas encantada a gracias, todos, excelente la gracias. clase. Chao. Gracias. Chao, Gracias. chao. Hasta Gracias, Leonor. luego.